Buenas tardes, mi nombre es Luz Karina Martí Solano, soy estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta exponencia, mis compañeros y yo vamos a estar hablando acerca de la escuela neo-keynesiana, acerca de su génesis, sus orígenes, desarrollo y los aportes que ésta ha venido haciendo a través de los años al desarrollo y al estudio de la economía. En este trabajo presentamos todos los aportes o algunos de los aportes más importantes o más relevantes que ha tenido esta escuela. Importantes científicos han comenzado un debate muy importante acerca del crecimiento, de los ciclos económicos, de los salarios eficientes, de las regulaciones por el mercado. De igual forma, también la política monetaria, la política fiscal. Todo esto lo han hecho en el marco que conoció Keynes. Alta educación de la población, considerable número de científicos, como mencioné ahorita, han acelerado la difusión de estos cambios tanto en la tecnología como en los sectores industriales y los sectores de servicio. Esto en relación con la economía mundial, este contexto se dio más o menos en 46 países durante los años más lúcidos de John Maynard Keynes, que es de quien vamos a estar hablando. La teoría de Keynes, como hemos visto a través del estudio de la materia, esta teoría dominó el pensamiento dominó el pensamiento y la política económica durante 27 años. Estamos hablando desde 1938 hasta 1975. El aporte sustancial de Keynes fue proponer la solución del desempleo a través de la demanda efectiva y del gasto público, el mismo orientado a la inversión productiva. La teoría keynesiana con esto se convirtió en una teoría del empleo. A largo plazo, también se convirtió en una teoría del crecimiento, es decir, en una teoría para el aumento de la oferta agregada. Ya para 1978 y 1975, el gasto público no solucionaba el empleo. En el núcleo teórico de Keynes se había sucumbido ante la capacidad productiva, es decir, ante las expectativas de empresarios y trabajadores. Entonces se alzó el prestigio de la escuela monetarista al encontrar instrumentos de estabilización. ¿Cuáles fueron estos instrumentos? El control del gasto público, la independencia del Banco Central, independencia del Banco Central ante el gobierno, la estimulación de la inversión, no a través del gasto, sino a través de la reducción de impuestos, la eliminación de controles e introducción de la regulación en el mercado. Entonces, así, el monetarismo se convirtió en una doctrina económica de Estado. Esta reemplazó la doctrina de Keynes. No por mucho tiempo, desde el 1972 hasta el 1990. Ya para el 1982, unos jóvenes del Instituto de Massachusetts, unos jóvenes economistas, emprendieron la tempestuosa vía de incorporar la teoría monetaria y la teoría del mercado a la teoría de Keynes. Mis compañeros ahora van a estar hablando acerca del origen de estas teorías y de los aportes significativos que estas han hecho al estudio de la economía. Hola a todos, mi nombre es Francesca Rivera, estudiante de Economía, y voy a darle seguimiento al tema de la escuela neo-keynesiana. En este caso voy a hablar de su génesis. ¿A qué me refiero con su génesis? Bueno, es importante destacar que el neo-keynesianismo es una temática moderna que critica al antiguo keynesianismo. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo los economistas explican la crisis o cómo proponen soluciones para mejorar la economía del país? Si te lo has preguntado o si no, tengo que decirte que el neo-keynesianismo tiene mucho que decir al respecto. Imagínate que la economía es como un gran organismo vivo. Entonces, los neo-keynesianos entienden que el organismo puede enfermarse y que el gobierno tiene un papel fundamental para curarlo. Entonces, al igual que un médico receta medicamentos para curar una enfermedad, los economistas proponen políticas económicas para tratar dichas problemáticas. Como por ejemplo, como proponen aumentar el gasto público o reducir los impuestos con la intención de estimular la economía y generar más empleo. Pero a pesar de todo eso, ¿qué hace tan especial esta escuela de pensamiento? Primero tengo que mencionar los economistas pioneros de dicha escuela.
Entonces, los principales arquitectos, diseñadores de esta escuela son los economistas destacados que voy a mencionar. George Makin nació en 1953, para que vayan evaluando el tiempo en el que se va modernizando esta teoría. Es considerado uno de los economistas más influyentes de su generación y su trabajo se centró en entender cómo las personas toman decisiones económicas y cómo sus decisiones afectan en su conjunto. David Romer nació en 1959. Es conocido por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico. Romer ha estudiado con factores como la innovación de tecnología y la acumulación de capital y cómo esto influye en el crecimiento a largo plazo de una economía. Por último, pero no menos importante, Edmund Fields, nacido en 1933, es un economista estadounidense que ha realizado importaciones a contribuciones a la teoría macroeconómica. Fields es conocido por su trabajo sobre la curva de Fields y la relación entre la inflación y el desempleo. Estos tres economistas, junto con otros que también son pioneros fundamentales de este nuevo pensamiento, han construido fundamentos de la nueva teoría keynesiana y las han adaptado a las realidades económicas del siglo XX. Y volviendo a la pregunta, ¿qué hace tan especial esta escuela del nuevo pensamiento del keynesianismo? Bueno, los neo-keynesianos no solo se centran en las grandes cifras macroeconómicas como el Producto Interno Bruto o la inflación, sino que también estudian el comportamiento de los individuos y las empresas, por supuesto. Por ejemplo, analizan cómo las expectativas de las personas sobre el futuro influyen en sus decisiones de consumo y el ahorro. Además, los neo-keynesianos han actualizado las ideas originales de Keynes para adaptarlas a un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. Estos economistas como George Makin, David Romer, Edmund Fields han sido pioneros en este campo, desarrollando modelos más sofisticados y más realistas. En resumen, la escuela neo-keynesiana ofrece una visión completa de cómo funciona la economía y ha influido mucho en algunas políticas económicas de algunos países, pero sigue siendo un debate fundamental entre muchos expertos. Lo que sí hay que destacar es que nos invita a reflexionar cómo el Estado puede influir en las políticas económicas de los países y, claro, por supuesto, mejorar los aspectos fundamentales de los y las ciudadanas. A continuación, mi compañero va a seguir hablando de esta temática. Muy buenos días, mi nombre es Francisco Rodríguez. El tema que me tocó para el día de hoy son los aportes de los neo-keynesianos. Los neo-keynesianos son una escuela del pensamiento económico que surge como una evolución del keynesianismo clásico, incorporando herramientas de microeconomía moderna y ajustes de modelos originales de Keynes para adaptarlo a la realidad económica actual. Los principales aportes de los neo-keynesianos, primero, fueron la rigidez de los precios y salarios, que esta indica que los precios y salarios no se ajustan rápidamente a los cambios de oferta y demanda. Estas rigidez pueden causar que las economías no siempre se encuentren en equilibrio, generando desempleo y otros desequilibrios de manera temporal. También la curva de Phillips moderna. Esta curva se hace en función de la inflación y el desempleo. Esta sirve para reflejar que los salarios y los precios pueden ser rígidos a corto plazo, pero tienden a ajustarse en el largo plazo. El tercer punto es la teoría de las expectativas racionales. Esta indica que los agentes económicos toman decisiones basadas en anticipaciones del futuro, pero aún así pueden cometer errores debido a la rigidez de precios y salarios. El otro punto es la política fiscal y monetaria de manera activa. A diferencia de los monetaristas, los neo-keynesianos suelen utilizar la política fiscal y monetaria de manera activa para estabilizar la economía en periodos de recesión o sobrecalentamiento de la economía. Y como último punto ya, el modelo de equilibrio general dinámico estocástico. Este modelo fue uno de los que desarrollaron los neo-keynesianos, que integran choques aleatorios y cambio dinámico en la economía, lo que le permite analizar como políticas económicas tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Muy buenos días, mi nombre es Romer Mendoza y les estaré presentando el modelo NAIRO, conocido por sus siglas en inglés Non-Accelerating Rate of Unemployment,
también conocido en español como la tasa de desempleo que no acelera la inflación. Es un concepto económico que se refiere al nivel de desempleo que no genera presiones inflacionarias en una economía. Explicando de manera más llana, la inflación es el aumento generalizado de los precios y el desempleo es el porcentaje de población activa que está buscando trabajo y no lo puede encontrar. La relación entre ambos es inversamente proporcional, provocando que cuando hay bajo desempleo, las empresas suban los salarios y esto provoque que los costos de producción y los precios suban. Por otro lado, cuando hay alto desempleo, las empresas no necesitan subir los salarios, por lo que la inflación tiende a ser más baja. NAIRU es ese nivel específico de desempleo en que la inflación no se acelera ni se disminuye. Si el desempleo baja demasiado, la inflación comenzará a subir porque los salarios y los precios también subirán. Si el desempleo es demasiado alto, la inflación bajará o incluso puede haber una deflación, que es una bajada de los precios. Por ejemplo, si una economía mantiene una tasa de desempleo de un 5%, si esta es la tasa también de su NAIRU, esto significa que mientras el desempleo esté en un 5%, la inflación se mantendrá constante. Pero si el desempleo baja a un 3%, la inflación comenzará a subir porque las empresas pagarán más para conseguir empleados. Si el desempleo sube a un 8%, la inflación disminuirá ya que habrá menos presiones sobre los salarios. En resumen, el NAIRU es como un punto de equilibrio en el que el desempleo está en un nivel donde la inflación ni sube ni baja aceleradamente. Ahora procedemos a hablar sobre la regulación por el mercado. Y es que los neokeynesianos consideran que es el mercado quien debe fijar los precios y los salarios, no el Estado. A menos que haya tiempos de guerra, grandes crisis o depresiones como los tiempos de Keynes. Si bien estos creen que el mercado puede autorregularse por sí solo, están de acuerdo a que el Estado intervenga cuando éste tenga fallas, como la competencia imperfecta, rigidez de precios y salarios, algunas fraternalidades, entre otros. Entre algunas herramientas que el gobierno puede utilizar para intervenir en el mercado se encuentran la política fiscal, esto para gestionar el gasto público, la política monetaria, para controlar la cantidad de dinero que se imprime, la regulación por el mercado laboral y la regulación de monopolios y competencia. Muchísimas gracias. Bien, a mí me tocó hablar acerca de la Escuela de los Ciclos Económicos Reales. Este es el último tema. Es una escuela ascendente de la macroeconomía, propio de Robert Slow, quien ganó un premio Nobel en el 1987. Él presenta esta escuela como una escena de innovación en el plano de lo que son las ideas. Esta escuela considera que la causa de los ciclos y las crisis son los cambios que genera la tecnología. El cambio en la tecnología como tal se centra en algunos sectores y pega saltos imprevistos que pueden ser impredecibles para otros sectores, básicamente. O sea, es impredecible, pero para otros sectores. Entonces, no hay una tasa conocida de crecimiento registrado, básicamente, del factor tecnológico. Así, el ciclo económico sería causado por lo que es la propagación y la aleatoriedad de la tecnología. Los microeconomistas, básicamente, Gideon, Prescott, Long y Plusser, lideran esta nueva escuela, muy vinculados a los neo-keynesianos y con nuevas concentraciones acerca de lo que son los ciclos económicos. También habla sobre los nuevos ciclos económicos, como dije anteriormente, el desempleo, el empleo y las crisis, básicamente. La escuela de los ciclos económicos reales también surge en un contexto histórico de acentuados cambios en ese momento tecnológicos y ha colocado como una de las causas centrales los problemas macroeconómicos. Macroeconómicos clásicos y de la mayor envergadura, básicamente, que son, como dije anteriormente, el crecimiento, los salarios, el empleo y el desempleo. El resultado más interesante es que algunos miembros de la escuela neokeynesiana y la escuela de los ciclos económicos reales
coordinan sus ideas en investigaciones y por lo tanto comparten estas ideas y sus áreas más comunes de la tecnología, la investigación y también de la predicción. Hasta aquí la presentación de mi grupo. Espero que haya sido satisfecho para usted, maestro.